OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Evelyn Carchi, Fabiola Vaquerizo y Sidiña de Weber. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en Somos Magazine a través de OnePlus TV. Gracias por estar con nosotros. Presentamos ya este programa de lujo. Primero tenemos a Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano, una de las mejores asambleístas que cuenta el país, que está muy trabajadora. Incluso la revista Somos, el Consejo Ejecutivo la nombró la mejor asambleísta del año. Entonces, primero comenzamos felicitándola y le damos la bienvenida a nuestro programa Somos Magazine a través de OnePlus TV. De enero a octubre, hasta el día que estuvimos ahí, 17.500 ecuatorianos habían cruzado. Somos la nacionalidad más numerosa que migra hoy en día de manera irregular por esa zona que es la selva más peligrosa del mundo. Y esto nos llevó a nosotros modificar el tratamiento de esta ley, porque nos dimos cuenta de que necesitábamos tener también tipos punibles mucho más duros para quienes están involucrados en este tipo de actos. Realmente, pues no bastará simplemente con una ley. Recordemos que esto también depende de la sociedad, de las condiciones socioeconómicas, porque por más difícil que sea la salida a la diáspora, si aquí no tenemos oportunidades, pues va a seguir aumentando los casos, y lo que va a hacer es hacer que sea más caro incluso el coyoterismo. Ellos se hacen llamar agentes de viaje en algunos casos, guías se hacen llamar, ¿verdad? Lo cierto es que extorsionan a la gente y lamentablemente lo que nos comentaban ciudadanos de Quito, de Guayaquil, trabajadores de la Bahía, una señora que tenía una tricimoto en Esmeraldas, es decir, todos los ecuatorianos habían migrado porque aquí ya no tenían trabajo, no tenían oportunidades. Los pequeños negocios habían sido ellos también vacunados. Algunos de los casos que fue muy lamentable, los padres salían con sus hijos asustados porque estaban siendo obligados a vender droga dentro de sus colegios y amenazados de muerte. Hemos visto también madres que salían a vender niños. O sea, realmente vimos una realidad que fue desgarradora, pero que nos llevó a todos a llegar a un consenso respecto a este proyecto de ley, de definir con claridad la solvencia institucional para poder hacer el tratamiento de estos delitos. Eso es lo que buscábamos, porque ya muchos decían, ya está tipificado, ya está el coyoterismo, etcétera, etcétera, pero imagínense que ser coyotero pues era casi como robarse un celular, y no hay comparación, ¿verdad? Entonces se hizo un cálculo correcto, por supuesto con base en técnica y en base también a la realidad, y logramos llegar a acuerdos también para definir la institución rectora, que será quien se encarga de la seguridad del Estado. Tuvimos un debate, por supuesto, como todo en la Asamblea Nacional, no teníamos igualdad de opiniones en diferentes puntos, pero finalmente, después de todos los cuellos de botella, logramos darle al país una nueva ley que además nos convierte en el primer país de la región que tiene una ley específica para la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con el objetivo, pues, de controlar este tipo de delitos, y un gran componente es la prevención. Una de las inquietudes grandes es si sabemos a quién acudimos, a qué teléfono o a dónde llamamos en primer lugar, qué tenemos que hacer, cuál es el proceso inicial. Bueno, en realidad, pues sí, denunciarlo. Y también ahí existe una gran responsabilidad del Estado. Imagínense que estábamos en la selva y hay ayuda internacional, estaban organismos de migrantes, estaban embajadas de otros países, incluso lejanos, pero del Ecuador no había nada. Digo, ¿cómo es posible que en un lugar donde la mayor cantidad de ciudadanos que pasan son ecuatorianos, no haya ni un folleto que le dice a la ciudadanía, oiga, si usted ya no quiere continuar este tramo, puede regresar, que hay vuelos humanitarios gratuitos en la embajada? No tenga miedo, que usted no está cometiendo ningún delito. La migración es libre, es voluntaria. Lo que pasa es que
al involucrarse con estas personas, pues sienten miedo pensando que son partes o están cometiendo algún error y ya no quieren denunciar. No saben qué hacer cuando, por ejemplo, sus hijas son violadas en el trayecto, cuando son retenidas hasta poder pagar lo que ellos piden, ¿verdad? E incluso muchos pierden sus pasaportes, sus documentos en el trayecto, son asaltados y no hay información. Y esa también es una de las necesidades que se evidenció y que va a tener obligación el Estado de realizar. Dar información a la ciudadanía, que sepan que pues no es tan sencillo, que no es como le dicen los coyoteros a través de redes sociales, porque hasta tienen videos bien producidos, ¿verdad? A través de diferentes redes vendiendo esto como una buena alternativa. Lo cierto es que no lo es, que es mentira todo lo que les dicen y que sí pueden denunciar. Por supuesto, pueden llamar a la policía, pueden hacer, si ya son víctimas de este delito, pues pueden hacer la denuncia formalmente y ahora está toda la estructura institucional para dar apoyo en cada una de las etapas del cometimiento o también, por supuesto, de la prevención. Si tú ya ves presuntos delitos, también puedes notificarlo, algo que antes no ocurría. Y ahora, pues la institución rectora de toda esta normativa va a ser el Ministerio del Interior, porque es un delito transnacional y tiene que ser tratado como tal. De hecho, eso fue uno de los debates. Querían que el ente rector sea el ministerio o la institución encargada de los derechos humanos. Y esto, pues, a mi parecer es algo que yo peleé desde el principio en la comisión, no tenía sentido, esto es un tema transnacional y tiene que ser tratado como tal. Y hay muchos delitos conexos que están en torno a esto, entonces no solo la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, está venta de órganos, está en el mismo paquete temas de narcotráfico, todo está involucrado y son delitos que tienen que ser tratados y concebidos como tal, así que la ciudadanía pues tiene que saber que puede acudir a las instituciones, a la policía, a la fiscalía, de ser el caso, y también a las instituciones que trabajan en prevención, que sí es, por ejemplo, la encargada de los derechos humanos, e incluso en este comité interinstitucional que se crea, pues hay varias instituciones, incluida la encargada de la educación y demás, que tienen que estar involucradas en este proceso. Esto pues recién empieza, ya salió, ya está publicado en el registro oficial, ahora vendrá la reglamentación, pero hasta eso ya debe cumplirse. Esta es una recomendación además de la Organización de Estados Americanos. Como les comenté, somos el primer país de la región en que cuenta finalmente con un cuerpo legal específico para tratar estos delitos y es un gran paso para el Ecuador, nos convierte en una referencia en este tema y que así sea por el bien de nuestros ecuatorianos, de nuestros migrantes, que lamentablemente algunos ya han pasado por estos episodios, que no sea en vano todo su sufrimiento y todo el riesgo al cual han sido expuestos. Deberíamos hacer un programa expreso de este tema porque es demasiado importante, trascendental para el país, como para tratarlo así con tan poco tiempo. Pero bueno, vamos a comprometerte para una próxima ocasión a hacer un programa expresamente solamente de este tema. Ahora, el siguiente tema, el proyecto de ley orgánica de primera infancia, también algo que también deberían darle un programa expreso, establece, dice aquí, conceptual para el desarrollo del Plan Nacional de Primera Infancia, cuyo objetivo principal es promover y garantizar el desarrollo integral de nuestros niños. Pero ¿qué podemos esperar de esta ley, mi querida Marjorie? Gabriel, este es un proyecto que a mí me llena de emoción y que realmente ha tenido acogida a nivel nacional y desde todas las bancadas legislativas, porque es actualmente 1 de cada 4 niños menores de 5 años tiene desnutrición, y en las zonas rurales indígenas esto es peor, ¿verdad? Donde 1 de cada 2 la tiene y además 4 de cada 10, además de eso, tiene anemia. ¿Y esto qué significa? Que estamos condicionando el futuro de nuestras generaciones, estamos condicionando el futuro de nuestros niños. Y pues es un tema que está pendiente, no se ha resuelto. Y si queremos realmente que la política pública, que la inversión, que cualquier inversión que hace lo público, lo privado, tenga un resultado favorable en nuestro país, pues necesitamos primero, antes que todo, cuidar lo más importante, que es el capital humano. Y de eso se trata. Lo que quiero con este proyecto y que ya está en comisión, luego de que yo entregué mi proyecto y se hizo la presentación, se juntó
con otro que llegó también al CAL, que va en ese sentido también de primera infancia y sabemos que el gobierno a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social también tiene otro proyecto. De hecho, nos han pedido que esperemos el tratamiento para poder unificar en algún momento estos tres proyectos y ojalá así sea, porque lo que buscamos es perfeccionar una normativa que nos permita, desde mi proyecto de ley, enfocarnos en cambiar lo fugaz que tiene una política de gobierno y que el cuidado de nuestros niños de 0 a 6 años se convierta en una política de Estado. Es decir, que independientemente de quién venga en el futuro al gobierno o a una localidad o administrar cualquier institución, tenga que cumplirse este Plan Nacional de la Primera Infancia a través también de, digamos, de varias instituciones que tienen que trabajar en conjunto para dar seguimiento, porque lo que tenemos ahora, Gabriel y Cidiña, es que pues es un borra y va de nuevo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de la vida de la gente, no hay un borra y va de nuevo, porque se nos quedan, se nos borran las generaciones en el camino. Entonces, necesitamos permanencia en la política pública, necesitamos que el cuidado no solamente aborde temas de salud, como actualmente ocurre, que además es incipiente, cuando vemos que en nuestro país niños de menores de 2 años, en un porcentaje alrededor de casi el 30%, el 28%, tiene desnutrición crónica infantil. Además, crecen en entornos violentos, sin acceso a servicios básicos, son vulnerables. Eso va a condicionar porque en su futuro van a tener acceso a trabajos menos especializados y por ende con menos ingresos y la movilidad social se vuelve cada más difícil. Entonces, esta primera infancia es la edad en donde debemos sentar las bases para el resto de la vida del ciudadano. El bienestar, el desarrollo de nuestros niños realmente es fundamental y eso es lo que buscamos con este proyecto de ley de primera infancia, que espero yo que en menos de un año pues ya sea ley de la República. Amén, que sea así, porque la verdad en eso radica nuestro futuro, nuestra esperanza. Gracias, Marjorie, por tu tiempo. Yo sé que ha sido demasiado corto con temas tan importantes, pero te comprometemos aquí para invitarte nuevamente a nuestro programa para ampliar estas dos trascendentales leyes que ha emitido la Asamblea Nacional gracias a tu trabajo arduo, ¿no? Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Sí, el tiempo es pequeño, pero cuando ustedes lo requieran, aquí estoy. Muchas gracias y un abrazo a toda su audiencia. Espero verlos pronto. Bien, ahora vamos a darle paso a Irene González, la chef de MasterChef Ecuador. Bueno, tiene un programa que ha tenido mucho éxito aquí a nivel internacional y aquí también en el Ecuador, tanto que ha habido nuevas temporadas. Y bueno, bienvenida en primer lugar, Irene. Aparte de ser una exitosa juez del programa, que tiene mucha acogida, también pues ha querido generar también empleo, es una emprendedora, una empresaria de restaurantes, ya tiene un restaurante muy prestigioso. Entonces queríamos preguntarle cómo inició esa idea, hacia dónde quería llevar, qué cosas la motivaron a hacer este emprendimiento que ha tenido éxito y que le da trabajo a algunas personas. Bienvenida. Realmente, bueno, ya el negocio partió de una importación de productos que hace como 17 años empecé con ese emprendimiento de buscar una nueva alternativa de importar productos que abastezcan a la parte gastronómica. Una vez que empezamos a desarrollar eso, nos dimos cuenta de que había un nicho en que se podía entrar, que era la parte de la parte de restaurantes. Antes, en Guayaquil estábamos muy acostumbrados a salir a almorzar a los hoteles, porque no había este despertar gastronómico. Y eso es lo bonito de este crecimiento que hemos tenido, de este despertar que hemos tenido. Cuando uno va de viaje, cuando uno va a otros lugares, uno se acuerda mucho de lo lindo de los lugares, pero se acuerda de lo que come. O sea, la experiencia que tiene turísticamente una ciudad es la gastronomía. Y de eso aparte mucho el tema de cuando abrí el local, es dar esta experiencia que en esa época era joven, era un despertar de la gente. Antes realmente que un hijo te diga,
voy a estudiar para hacer, para abrir un restaurante, para ser chef o para poder estudiar cocina o gastronomía, era como, tú estás segura, o sea, no vas a ser abogado, no vas a ser ingeniero, no vas a ser arquitecto. La gastronomía era muy pobre aquí. Y ese despertar es lo que ha ido con el tiempo y con los años generando una nueva visión a los emprendedores de que en la gastronomía hay mucha identidad, tanto de tu ciudad, tanto de tu país, y también del sello que tú quieres marcar como comida. Entonces, todo este despertar mío nació porque mi abuela es italiana y vivíamos en el entorno de, de la cocina y pues era parte de una vivencia sentarse, tomarse un vino y comer. Yo reflejé esto pues con el pasar del tiempo en el restaurante que hoy tiene ya 17 años y que poco a poco ha ido evolucionando, abriendo una pizzería y abriendo ahora la parte de productos congelados, que nos ha permitido pues que la marca tenga una identidad más abierta, más generalizada y que se haga conocer más. Así que así más o menos fue mi vida y mi empezar de la gastronomía y del mundo de la gastronomía. Y pues eso ya derivó en lo que ustedes ya saben, en la parte de ser jurado y pues ya conocen ya la nueva historia que pues ahora estamos haciendo en MasterChef. Yo admiro mucho tu trayectoria, pero sobre todo admiro tu perseverancia que además te ha llevado a irte como superando a ti misma como negocio en el tiempo. Yo soy también fan de tu restaurante. Yo sé, eres mi clienta. Yo soy tu clienta y justamente porque nunca ha bajado la calidad. Al contrario, se siente también en el servicio. Veo que este emprendimiento que en algún momento fue una apuesta, una ilusión, además debe significar mucho sacrificio, porque el negocio de comida es sacrificadísimo. ¿Cómo has perseverado? ¿Cómo has podido perseverar? Tú sabes que es una de las cosas que yo siempre, viene mucha gente joven a pedirme consultorías, a decirme qué debo de hacer, porque las personas piensan que poner un restaurante es poner dinero en el restaurante y olvidarte que existe y poner a alguien a administrar y se acabó. El restaurante en sí tiene que tener mucha identidad, tiene que haber esa energía que le ponga el sello de quien lo hace. Sí. Y cuando yo le pregunto a los chicos, ¿tú realmente vas a estar ahí? ¿Tú realmente vas a querer emprender y vas a sacrificar las noches, la farra, tu familia? Porque en los restaurantes tú sacrificas muchas cosas. Tú no tienes un 14 de febrero romántico, no tienes un Día de la Madre, no tienes un feriado normal, porque es donde más se trabaja. Y peor, más aún, las noches, ¿no? O los fines de semana, cuando la gente dice, ay, voy a descansar el fin de semana, tú estás trabajando. La vida de los restauranteros tiene que tener algo de pasión por la comida, algo de pasión por el servicio, porque si tú te das cuenta a lo largo de la vida de los restaurantes, los que más perduran pese a las franquicias, que es algo muy distinto, porque las franquicias vienen con una estructura ya organizada. Claro, es otro modelo. Siempre que tú ves la cantidad de años que tiene ese restaurante, en un 80% es porque el dueño estuvo ahí. Y sigue estando ahí. Y pues no lo vas a ver quizás todos los días, pero es una persona que le ha puesto su pasión al lugar. Y una de las cosas que yo siempre le digo a los chicos emprendedores, o sea, el restaurante no es poner dinero y dejarlo volar. Esto demanda muchísimo tiempo, muchísima energía, controles muy complicados de compras, de ventas, de stock, de inventario. Es complicado, pero lo que yo digo, el sello lo pone el que tú estés ahí poniéndole la pasión al lugar. Y es una de las cosas que creo que ha tenido éxito el local, pues porque uno se pone el delantal y está ahí atendiendo, más allá de la comida, más allá de todo lo que tú tienes que demostrar, ¿no? Y hoy por hoy, después de todos los altibajos que pasa, porque los restaurantes estamos condicionados mucho a la exposición de
de las situaciones que pueda hacer el país, de un feriado largo, de una situación que no tiene de seguridad. Todo es muy, muy sensible a que el restaurante o esté lleno o no esté lleno. Entonces, yo le digo que somos sobrevivientes apasionados. Totalmente. De la cocina y de los clientes. Irene, y en esta trayectoria en la que has pasado por mucho, ¿qué ha sido lo más desafiante? Mantenerse, porque pues te dicen que un restaurante puede durarte bien 2-3 años, porque es la rotación que normalmente te da de los clientes que vienen, te visitan, regresan, vuelven, pero después se van olvidando del restaurante. ¿Por qué? Porque salen otras opciones, otras alternativas. En el caso mío era más desafiante todavía porque el local mío es un restaurante tradicional. Es el típico restaurante que tú regresas después de 10 años y te encuentras la misma pasta, con el mismo producto, la misma calidad, la misma presentación. Es decir, tratamos de ser ese restaurante clásico, como cuando tú te vas de viaje y regresas después de 5 años al mismo restaurancito que viste en algún momento y te provocó comerte el mismo plato y lo encuentras. Sí. Entonces, mantenerte como una carta tradicional a lo largo es mucho más complicado porque te salen alternativas nuevas. Y yo creo que mantenerse en este medio, en cualquier trabajo que tengas como emprendedor y superarlo con los años, es lo que te hace sentirte que has triunfado finalmente. Se dice que en los restaurantes, una vez que pasas los 5 años, quiere decir que has estabilizado tu negocio. Entonces, eso significa que los restaurantes necesitan de mucho sacrificio, de mucha persistencia a lo largo de esos 5 años que te permita ya afianzarte como marca y poder tener la seguridad que puedes ir ya pensando en abrirte, en crecer, en invertir, en buscar esas alternativas que todo restaurantero quiere, que es abrir el mercado o a otros lados o ramificar tu marca, ¿no? Yo me imagino que también para atender a las personas correctamente, para dar toda la simpatía que tú irradias, porque eres una mujer de mucho carisma, también te sirve mucho la comunicación, ¿verdad? Una persona que va a un restaurante busca una experiencia. Sí. Tú vas a pagar para pasar bien. Y eso es una de las cosas que les digo en el servicio, que pues nunca puede ser 100% satisfactorio. Eso tú puedes ir a cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, y a veces, en muchas ocasiones, o a veces puedes tener experiencias que no fueron buenas a pesar de ser un súper restaurante, o se te demoró la comida, o la persona no te atendió correctamente. Hay muchas cosas, o la comida se te pasó, no estuvo al punto. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad enorme porque todo lo que, la experiencia, tú pagas la experiencia. Y además de que pagas la experiencia, para nosotros es sensible a que es una responsabilidad porque tú quieres el producto. O sea, el producto tiene que estar en buenas condiciones, en un buen punto, bien elaborado, porque somos responsables de tu salud. No estamos hablando con moda, que tú dices, bueno, la blusa no me fue bien, se me encogió, no, me cayó mal algo, comí y no me fue bien. O sea, tú estás jugando con la salud. O sea, es un concepto de mucha responsabilidad el tener un restaurante, de cómo manejas los productos, de cómo manejas, de la escogencia de cada cosa y de cómo tú guardas los productos y los procesas de una manera correcta, porque ahí está la llave de la responsabilidad de un restaurantero. Irene, te quiero contar una anécdota. Mi mamá hace muy poquito pasó por un proceso de salud muy difícil, muy difícil. Estuvo más de un mes en la clínica. Muy grave. Y lo primero que quiso hacer, lo primero que le provocó luego de estar muy inapetente fue llévame el buco. Ay, qué belleza. Dile que la amo ya sin conocerla. Ella es brasilera, así que te la voy a llevar un día. Llévala, dile que va por cortesía mía después de esa publicidad que me ha hecho. Y lo primero que pensé fue, bueno, me siento segura de que después de haber pasado por todo este proceso no va a tener ningún problema de salud, y así fue. No tuvo ningún problema, le provocó comer todo, cosa que yo estaba feliz porque había estado totalmente inapetente.
Así que para mí fue una medicina y una experiencia maravillosa, o sea, poder salir del infierno al cielo, más o A la menos. gloria, claro, claro. Es que esa es la responsabilidad que tenemos los restauranteros. Vuelvo y repito, Sí, tú estás pagando por una experiencia. Sí, Y cuando entendamos que la experiencia tiene que ser, así sea como un circo, te puedes estar matando en la cocina, pero las correcto. cosas tienen que salir correctamente. Entonces, es una responsabilidad bastante grande, pero es lindo. La vida de los restauranteros es linda. Ojalá las cosas Sí, vayan mejorando en nuestro país, que nos permita, porque hay mucha avidez de trabajar, hay mucha avidez. Yo trabajo mucho con la Escuela de los Chefs, que tengo aquí a Santiago Grande, que está al frente mío. Entonces, justamente vemos cómo acabo de estar en la graduación de la Escuela de los Chefs. 600 graduados listos para emprender la vida gastronómica. qué Entonces, bueno. te das cuenta cómo ha surgido este mundo gastronómico que antes, hace 20 años, nadie decía mi hijo va a estudiar cocina. ¿no? Mira, una cosa importante, cuando yo empecé esto, que empecé yo con mi delantal hace 17 años, había personas que me decían, ay, pero qué pena verte atendiendo, limpiando. Le digo, pues sí, me encanta. Pero si, ¿cómo me vas a decir algo así? Pues si esto es mi mundo. Pero ese era el estigma que teníamos, esto de servir, de limpiar, era como algo raro, ¿no? Hoy por hoy, y gracias mucho a la pandemia, nos hizo muy creativos y nos hizo incursionar dentro de nuestras casas y darse cuenta que la gastronomía tiene un puesto súper importante en la vida económica de una ciudad. El tema de que antes, cuando mi mamá, cuando yo era niño, me iba a la cocina y decía, no, aquí no están los hombres, aquí no deben estar. Ahora, todos los chicos, yo tengo de los amigos de mi hija, tengo siquiera unos 10 chicos, hombres y mujeres, estudiando gastronomía Sí, sí, en Europa. Entonces, sí. realmente, eh, como te digo, la identidad de un país es, además de lo bonito de los lugares, a ti te quedan los recuerdos de lo que comiste, donde comiste. Ay, comí en un barcito, comí en una cafetería, el café con la... Realmente esas son experiencias que uno debe de vender. Entonces, es 100%. tan importante que justamente la parte turística de un país apoye y aporte, que es lo que nos hace falta, de verdad. Nos hace falta tener esa guía turística gastronómica. Y lo lindo y el sueño que sería para todos los ecuatorianos es que le pongamos tanto énfasis a la gastronomía ecuatoriana, y es lo que yo decía anteriormente, es que ¿por qué no tener la identidad? Cuando tú hablas de la gastronomía peruana, la conocen en todo el mundo. Tú hablas de la gastronomía, de la comida argentina, sabes que es carne y vino. Tú hablas de la comida colombiana, mexicana. ¿Por qué el Ecuador no ha podido salir de esa manera teniendo los productos que tiene? Porque nos hace falta ese empuje, ese tema de aprender, de querer tu gastronomía, de elevarla a un nivel que puede ser o muy criollo o ponerlo en un nivel de una gastronomía de alto nivel. Pero eso nos hace falta. Y eso que hace falta es el tema del apoyo turístico, que nos miren de adentro hacia afuera. Pero si tenemos productos de costa y sierra maravillosos, tenemos ese verde, ¿cuántas cosas se pueden hacer con el verde que la gente no conoce afuera? Así O sea, es. y se podría hacer cosas maravillosas con tantos granos, tantas maravillas. ¿Por qué México? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Perú? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué tantos países se hacen conocer? Bueno, pues además que son países mucho más grandes, pero han empezado creando una identidad de su gastronomía. Y eso Sí. es turismo, eso es ingresos para el país. Eso Aquí sí. estamos, echándole fuerzas a la gastronomía. La mía no es la ecuatoriana porque pues yo aprendí, nací en la parte de la gastronomía italiana, pero yo le echo mucha fuerza a la gente joven de que empiecen a crear cultura ecuatoriana, para que la comida ecuatoriana se haga ver, saber y recordar afuera del país. Estamos muy agradecidos por tu presencia. Siempre ha sido grato tenerte en este programa. Nos comprometemos en futuras ocasiones a seguir en esta misma línea. Y necesitamos entrevistarte en un solo programa. Creo que va a generar contenido todo el programa entero. Bueno, No, siempre es un gusto. Muchísimas gracias, Gabriel, a ti,
que nos conocemos de tantos años. Muchísimas gracias por la entrevista a ustedes dos, de verdad. Siempre es un gusto conversar como amigos y pues cruzar un poco de ideas y de conversar rico. Gracias. Divino, me encantó y es más, ya me quedé inspirada hoy mismo, iré a tu restaurante para quitarme las ganas. Bien, continuamos con más de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Tenemos ahora el gusto de tener a Ramiro Rivera, que es un personaje muy reconocido en el país, es vicepresidente del Congreso Nacional, ha sido, bueno, algunas cosas en este país. Actualmente es presidente ejecutivo del directorio de la CA del Comercio. Lo tenemos ahora con nosotros y vamos a hablar sobre un tema pues en boga, delicado, pero en boga. Teníamos que justamente buscar gente que conoce, que sabe este tipo de temas, porque hablar de este tipo de situaciones hay que dárselo a los verdaderos entendidos. Ramiro, queremos preguntarle sobre qué opina sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Me parece que es un modelo de caricatura, de mal chiste, de la desgracia de la pobreza política del Ecuador. No quiero negar que la función legislativa en cualquier sistema político tiene una función de control político, de controlar al poder, del ejercicio de la fiscalización. Pero en el caso del presidente Lasso, este es un tercer intento por desplazarle de su cargo. Y cuando uno hace observaciones de esta naturaleza, no lo hace desde la perspectiva del señor Lasso. Puede ser Lasso, fulano o mengano, menos cuando esa persona no ha honrado su palabra o su programa comprometido a los electores. Pero este enjuiciamiento político se ve forzado, superficial, confundido, aturdido, porque las causales que establece la Constitución son absolutamente claras. Al comienzo se argumentó de que sería por traición a la patria, cuando esa figura tipificada en el Código Orgánico Integral Penal se configura solamente cuando hay un enemigo externo, cuando a sabiendas de que el enemigo va a hacerle daño a un país, un presidente es cómplice o encubridor de un acto de felonía contra este país. Luego, una legisladora, me parece que rebelde de Pachacuti, se le ocurrió tipificar una figura que ya no está una figura de debilidad mental o incapacidad mental. Ahora, otra figura que tampoco está tipificada en la Constitución Política del Estado. Ahora bien, ustedes tienen un informe aprobado que recomienda el enjuiciamiento político con 104 votos. Yo veo muy difícil que esos 104 votos tengan que asistir ya en el proceso del enjuiciamiento. La acusación de la tercera parte del Parlamento, que es fácil, el correísmo lo tiene, pasar por el filtro del Consejo Administrativo de la Legislatura e inmediatamente remitirlo a la Corte Constitucional. Veo ciertamente difícil que la Corte Constitucional, con la jerarquía jurídica, ética y moral de sus miembros, vaya a emitir un dictamen de admisibilidad. Hay gente que dice que el dictamen de admisibilidad no se fije en los temas de fondo, sino en las cuestiones en las formalidades. Sí, puede ser para los asuntos judiciales, pero en este caso la Corte deberá evaluar, deberá juzgar, deberá observar lo sustantivo de la acusación. ¿Qué significa eso? Que esté correctamente formulada, que esté ampliamente sustentada y que las imputaciones que se le hacen tengan evidencias incontrastables con las actuaciones del presidente. Lo que se formula, a mi juicio, es extremadamente débil. Entonces, hay tres posibilidades. La una, que la Corte diga inadmito,
y muerto el tema. Que diga admito a trámite y que difícilmente se puedan reunir los 92 votos, porque entiendo que empieza a desgajarse o a desmoronarse. Y la alternativa que quedaría en este caso, ya no solamente para el señor Correa, sino para su socio y peón, el señor Issa, es calentar las calles y generar violencia. Para esto último, yo no veo ambiente. Los ecuatorianos quieren trabajar y vivir en paz para progresar, para subsistir, para sobrevivir. Todo esto me parece, Sidina y Gabriel, que provoca pena y tristeza, porque el país tal como está más bien debería ser un factor que nos aglutine a arrimar el hombro y a trabajar. Esto no impide a que la función legislativa ejerza su papel de control político que es inherente a toda sociedad democrática. Vamos a añadir a la conversación a Alfonso Rollero Pareja, estratega de manejo de crisis y comunicación política. Queremos saber cuál es tu punto de vista sobre este juicio político que le ha instaurado el presidente de la República. Adelante. Sí, bueno, yo estaba escuchando con atención a Ramiro, yo suscribo sus palabras en la gran mayoría. Esto primero, pues hay que separarlo en dos espectros, ¿no? El espectro político, que es uno, y el espectro ciudadano, ¿no? Entendido que la vorágine está en el espectro político, digamos, en aquel espacio donde entran los legisladores, donde entra el gobierno nacional, donde entran estos actores sociales que juegan a políticos y ponen en peligro, por supuesto, la democracia del país y también la seguridad, sobre todo pues en la capital y en las ciudades principales, si es que esto lograra extenderse, ¿no? Siguiendo en este mismo análisis, el espectro político es donde se bate, es el ring de hoy, cuando mencionan esta gran ecuación política más calle, uno podría preocuparse porque hablan del calentamiento de las calles, el cual yo no lo veo, al igual que Ramiro, que lo mencionaba hace un rato, yo no veo que eso sea real al día de hoy, es decir, por el momento. Eso probablemente tenga una escalada en ciertos grupos sociales que juegan a la política, como mencionaba hace un rato, como un proceso, por supuesto, de apalancamiento a la desestabilización que viene desde el espectro político. Estamos claros también que cuando hay una crisis, y esa digamos que es mi ejercicio diario, uno debe encontrar el origen, el génesis de la crisis, y analizando hacia atrás, vemos que este zafarrancho que hoy tenemos en el espectro político nace de ese acuerdo venido a menos por parte del presidente Lasso y el gobierno nacional cuando le dijo no a esta coalición multipartidista inicialmente en los primeros días de gobierno. Seguido de esto, el gobierno con el otro espectro, con el ciudadano que debió congraciarse, que debió abrazarse, que debió recibir el respaldo de ese espectro, que es el espectro de la ciudadanía, recibió también una respuesta negativa, que fue esa alza de impuestos que a la clase media puntualmente le hace un efecto severo cada vez que mira el rol de pago, ¿no? Y por supuesto esa cantidad de población seguramente es la que mayor votación le pudo haber dado al presidente en la segunda vuelta, especialmente porque se entiende que esa clase media, según los datos y las cifras ya de votaciones reales, no de encuestas, sino de votaciones reales, es la que mayor voto movilizó al momento dado de la victoria de Guillermo Lasso. Entonces, entendiendo que hay dos espectros al día de hoy, pues el espectro político y ciudadano nuevamente, como para hacer una especie de resumen, la pelea está en el ring de lo político, el ciudadano, por otro lado, está asqueado de la política, hoy más que nunca, en las noticias y en los periódicos y demás, vemos con bastante rapidez cómo pasamos de una muerte a un asesinato hasta esas voces legislativas que de una u otra forma histrónicamente generan una especie de horda de problema cuando realmente si uno va muy adentro, digamos, o haciendo un análisis sesudo sobre el tema, no hay tal conflicto más allá que el conflicto de la clase política que quiere ponernos enfrente, ¿no? Y esa es un poco la realidad, haciendo un análisis frío y sobre todo siendo ecuánime con la situación país. El ecuatoriano, como bien decía Ramiro, busca dos cosas puntualmente hoy, paz y empleo. El resto pues viene como consecuencia de estos dos grandes objetivos conseguidos que son parte de la preocupación número uno nacional y número dos, ¿no? El país ya no aguanta, ya no soporta más caos. Si el presidente Lasso lo enjuician, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llegar?
Bueno, lo del juicio político, para mí, pues estamos verdes digamos, en ese proceso, porque es un proceso no tan sencillo, no es tan rápido, no es como chistar o aplaudir, digamos, que es inmediato. Esto tiene un proceso, esto tiene espacios donde debe, digamos, someterse a una votación. Este Ok. informe actualmente de la Comisión Multipartidista, y he escuchado bastantes voces que hacen confundir un poco la situación actual, ¿no? Ajá. Este informe salido o, digamos, votado como parte del producto de esta comisión multipartidista, que por supuesto que está permitida en la ley y está vertida en la Constitución, perdón, estas comisiones ocasionales y demás, esto no, de una u otra forma, no representa el normal desarrollo de un juicio político, porque realmente lo que se necesita para iniciar un juicio político es aquella adhesión de los 46 asambleístas, que de sobra, por supuesto, hay, me imaginaría, 46 asambleístas que quieran firmar alguna demanda por juicio político, pero esto debe ser tramitado en la Comisión de Fiscalización y debe seguir un proceso legislativo que no está estipulado el día de hoy, ni que ha sido inventado por el presidente Lazo o por cualquier otro actor político, sino que esto es un procedimiento que lo deben seguir todos aquellos que están en la legislatura. Decir que este es el comienzo de un juicio político es equivocado, esa no es la forma de un juicio político, esto no está contemplado en la Constitución tal cual y tiene un procedimiento distinto. Entonces, hoy por hoy el juicio político está verde en cuanto al procedimiento legislativo, y número dos, que la parte más importante es cuán profundo puede calar esto en la ciudadanía, porque aquí lo que falta es realmente la reacción ciudadana ante todo lo que sucede en la clase política y en la arena de lo político. Y es ahí donde se preocupa uno y dice, bueno, ¿dónde está aquella sociedad civil organizada? ¿Dónde están esos nuevos líderes que deben de una u otra forma emerger y comenzar a sacar su voz, digamos, de dentro, o poner su voz en alto en medio de esta neblina de polvo que producto de esta golpiza política constante, ¿no? Porque esto es lo que sucede día a día, ¿no? Digamos Ramiro, que por ahí van los comentarios sobre lo que es el juicio político, que realmente, si tuviéramos que analizar con un cronómetro, estamos, digamos, ni siquiera hemos aplastado el botón de inicio. lo que dice Alfonso es muy cierto. El pueblo quiteño también, el pueblo quiteño que siempre ha sido un pueblo consciente, que salía a las calles a reclamar por lo que hacía Correa, todas las anomalías que nos tenía acostumbrados a hacer. Sin embargo, necesita un poco de más participación en este tipo de casos. Solamente por el Twitter o por redes sociales no se puede defender a la democracia, hay que hacer un poco más allá. ¿Qué le parece a usted? Bueno, la democracia de por sí, nuestra democracia es débil, ¿no? Es incipiente, no consolidada. A eso se agrega el fenómeno que Alfonso lo ha descrito de manera totalmente adecuada. La política es una especie de nave en la que están encapsulados los políticos con un debate que es ajeno y distante a la realidad. Mientras en el mundo de lo cotidiano la gente sufre porque piensa que su hijo que salió al colegio no regresa, piensa que no puede ir a tomar un café, ni siquiera un agachadito porque de pronto hay un asalto, de pronto hay un fenómeno de sicariato o de violencia o no hay empleo. Esos son los problemas que angustia a la gente. Ujú. Mientras el debate político esté en otra esfera, autónoma de la sociedad política, alejada de la sociedad civil, que es un poco lo que determina el desencanto y el repudio de la gente respecto a la política. No le gusta la política, repele la política, odia la política, desprecia al político. Y es por eso que en las campañas, mientras menos político aparezca alguien, tiene más éxito. Y por eso quizás está de moda de que todos los políticos en las campañas hablen contra la política. Ese es el ingrediente. El otro que le hace mucho daño a un país, le hace mucho daño a un país la turbulencia política. Fíjense ustedes que en las últimas 3 décadas aproximadamente, no menos de 20 presidentes de la República a lo largo de América Latina no han cumplido ni han culminado su periodo presidencial. De esos tenemos una cota de 3, con el señor Bucarán en el 97, con el presidente Maguad en el 2000 y con el coronel Gutiérrez en el 2005. Un cuarto presidente destituido
o por acción de control político o enjuiciamiento en la Cámara o por el golpe de la calle, sería muy malo para el Ecuador. Algún momento tenemos que aprender y comprender que las reglas son las que hace la democracia y hace toda actividad humana y que debemos tener paciencia, que las elecciones son precisamente para la alternancia al poder. Obviamente el recurso del enjuiciamiento político es un recurso y un mecanismo que está en la Constitución, como era aquel de la muerte cruzada que ya instrumentó la Asamblea y que todavía tiene en sus manos el presidente, o la revocatoria del mandato. Pero la gente no reconoce que la estabilidad política, que la continuidad en las políticas económicas ayudan a un país a que siga adelante. La tragedia del Ecuador es que estamos tumbo en tumbo. Nos parecemos como un camioncito atascado en el charco y en el lodo. Alguien quiere sacarlo. Por detrás del camioncito hay gente que empuja para que salga del charco, pero al otro lado hay otros que empujan para que se caiga al precipicio. Esa es la tragedia de nuestra, reitero, adolorida, incompleta e inconclusa democracia que no acabamos por consolidarla ni por construirla. Me sigue preocupando tanto que ocurre hoy en nuestro país. ¿Cómo podemos hacer un llamado respetuoso, fraterno a los distintos actores sociales y políticos para que por lo menos nos ayude a garantizar que este periodo constitucional termine? O sea, lo que necesitamos es trabajar, como empezaron diciendo ustedes. Lo que queremos es que podamos tener algo de continuidad y no parar. Que si vemos que en la Asamblea, además con un informe que no tiene validez jurídica, se llegó a este nivel, ¿cómo podemos hacer una pausa y decir, Dios mío, por favor, entremos en razón y pongámonos a trabajar? El Ecuador tiene un promedio de un gobernante por cada año 8 meses. Tenemos una constitución por cada 9 años. Y el señor Correa nos dice que ya quiere una nueva constituyente. Es decir, somos un país que atropella, como que no logramos construir todavía un sistema político gobernable. A eso se suma la pobreza, a eso se suma el desencanto, a eso se suma el hecho de que a veces votamos por alguien no porque querramos que ese alguien llegue al poder, sino porque para que el otro no llegue al poder. Un poco lo que pasó en la segunda vuelta con el presidente Lasso. Gran parte de la adhesión a Lasso no fue una adhesión a él, fue un acto de aversión a Correa. O sea, votamos no por adhesión a uno, sino por odio al otro. Y algún día quizá mejore esto, porque esta es la historia del país, a lo que se suma el diseño del sistema político, que le arroja a usted, por un lado, en elecciones, una representación en el Parlamento dispersa y heterogénea, y por otro lado, le elige a un presidente amarrado de pies y de manos. El único que no tuvo ese problema fue el señor Correa, por el diseño del sistema electoral en la Constitución del 2008, porque tuvo toda la plata y porque tuvo 100 alzamanos para hacer lo que quiera. El presidente Lasso tenía una oportunidad para corregir esto. Cuando él estaba bien ante la gente, cuando era apreciado, valorado, cuando tenía credibilidad. Se demoró y ya vemos lo que pasó. Perdió, como era previsible, la consulta plebiscitaria o el referendo, porque usualmente la gente no se pronuncia sobre el contenido de las preguntas. La gente condena o critica o evalúa a quien pregunta. Eso es lo que pasa a lo largo de América Latina, no es ninguna novedad. Entonces, Sirina, los problemas son de fondo. Es decir, podemos hacer todos los exhortos a la racionalidad, a la sensatez, a la ecuanimidad, pero en el mundo en que menos ecuanimidad y sensatez tiene es en la política, porque tiene que ver con la lucha por el poder. Ahí donde florecen todas las pasiones del ser humano. Alfonso, entonces, después de esto, ¿qué podemos esperar? O sea, el presidente Lasso tiene que hacer una muerte cruzada, destruir este Congreso que es destructor más bien, ¿no? O sea, terminar con esa asamblea o qué, ¿cuál es la alternativa a seguir? Yo personalmente nunca voy a estar de acuerdo en alterar ninguna de las funciones del Estado, digamos, eso es parte del respeto a la democracia.
Y yo quiero tomar algo que decía el doctor Ramiro, que es bastante acertado, el tema de la representatividad. Eso cobra sus víctimas, ¿no? Y hoy vemos cómo la representatividad de la asamblea, que tiene una popularidad muy baja, inclusive pues ese es el reino donde se bate o se debate la estabilidad de un gobierno, digamos, ¿no? En cuanto a la posibilidad del inicio de un juicio político en esta ocasión y anteriormente, por supuesto, pues lo que mencionábamos, el anterior intento que hubo de sacar al presidente Lasso del gobierno, por supuesto, por medio de cualquiera de las vías que se tiene ahí dentro, ¿no? Así comenzó Guillermo Lasso. Así comenzó su gobierno. Nadie dijo que iba a ser fácil para el presidente Lasso y su gobierno mantenerse vivo políticamente dentro de, digamos, el ejercicio del poder. El gobierno también ha equivocado mucho en agenda social, en no prestar atención a los sectores importantes, como por ejemplo el sector agropecuario, que continuamente, personalmente, insisto mucho en este sector, que para mí Ecuador es un país enteramente agropecuario y que si hubiera concentrado sus fuerzas en eso y su fuerza en ese sector, probablemente el abrazo ciudadano fuera tan amplio que el no abrazo político fuese innecesario, porque básicamente lo que gobiernos tienen que apuntalarse es con la ciudadanía, no con el espectro político que siempre tiene un apetito y uno pues es una manzana deseada en este momento y luego será una manzana podrida después, porque ya la gente tendrá otros deseos políticos. Esa es la volatilidad de la política. Y también, Cindy, tú comentabas algo importante, que es el tema, ¿qué hace el ciudadano? Bueno, el ciudadano tiene mucho por hacer. El problema es lo que no hace, ¿no? El ciudadano tiene que, lo primero es defender su trabajo, es defender su trabajo, su familia, su seguridad. Hoy por hoy, pues de una u otra forma vivimos una situación sine qua non en el Ecuador, algo que puede ser producto, por supuesto, de malos manejos gubernamentales o permisos excesivos o desmesadas aperturas y cualquier diagnóstico que tengamos al día de hoy, pero la realidad es que Ecuador está sumergido en una narcopolítica, por supuesto, narcotraficantes, secuestros, robos, todas las cosas que parecían series de ficción que la veíamos por la televisión, hoy por hoy la vemos en los noticieros, en nuestro país, en nuestras ciudades, con gente que conocemos, gente que probablemente ha estado cercano a nosotros. Esa realidad le es ajena al ecuatoriano. El ecuatoriano, realmente la gran mayoría de ecuatorianos, rechaza absolutamente cualquier signo de violencia y también, por ende, rechaza cualquier signo también de indiferencia, ¿no? Y ahí está la combinación de lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy por hoy tenemos una violencia, digamos, palpable en las calles y tenemos cierta indolencia, por ejemplo, con el tema de las medicinas, que sigue sin resolverse y cosas que uno dice, bueno, pues pero si ahí está el problema, los adultos mayores que pueden ser una voz representativa de los ciudadanos, bueno, pues ni siquiera van a apoyar, digamos, cualquier comentario político, porque también son víctimas del mal proceso, digamos, de dotación de medicinas, por ejemplo. Entonces, hay mucho por hacer por cuanto a la ciudadanía. Yo pienso que tanto los jóvenes como aquellos que tienen mucha experiencia en lo político deben meter la cuchara. Ya es momento que esta sopa sea una sopa compartida. Es un problema de todos. Si un gobierno cae, si un gobierno no termina su mandato, es un problema que nos debe estar sumergidos a todos en ellos, porque a todos nos golpea el bolsillo, nos golpea la tranquilidad y por supuesto causa un gasto estatal o digamos en las arcas del Estado en elecciones anticipadas y cosas que tal vez sean incipientes para el ciudadano común que está hastiado del tema. Pero es una realidad de nuestro país que por supuesto al ser dolarizados el impacto es triple, porque obviamente no vienen las inversiones, las remesas llegarán con mayor lentitud o tal vez ya no en esa medida, y por supuesto que las exportaciones se vienen a menos, ¿no? Somos un país que donde estamos catalogados de una otra forma como grandes contaminadores de cargas, obviamente por un minúsculo grupo, no la gran población, por supuesto, la gran población no está metida en estos negocios, más bien la gran población está en necesidad de tener un negocio, ¿sí? Y por ende, pues la fama del Ecuador fuera en el mundo es una fama de un país recontra inestable, dolarizado tomando malas decisiones, digamos, como país, y por supuesto que afecta nuestra imagen en la parte de las inversiones y por supuesto en la recepción de nuestras exportaciones. Tenemos un mundo de cosas por hacer, como levantar nuestro nombre, como mejorar nuestra imagen país y como por supuesto tener mejor representatividad de los líderes. La educación es tan importante, la educación es tan necesaria para evitar tener malos liderazgos, malos líderes, por supuesto, que nos llevan a la violencia, pero por supuesto también malos líderes que no instruyan a aquellos que son parte de esas estructuras sociales en lo importante, en el trabajo bien hecho, en el esfuerzo,
en no trabajo fácil, digamos, en toda parte de las cosas que tenemos hoy el día de hoy, ¿no? La antítesis de lo que tenemos en las calles el día de hoy. Entonces los ciudadanos tenemos mucho por hacer, aquellos que tenemos la posibilidad de alzar nuestra voz a través de entrevistas, de escribir en los periódicos y demás. No hay que agotar, digamos, hay que agotar todos los esfuerzos y no dejarse vencer por esta avalancha política que parece ser que nos aturde tanto, que parecería no dejarnos pensar, pero obviamente pues aquí es donde salen los ciudadanos de Hidalguía y digamos aquellos que son los honorables, que de una u otra forma deben impulsar a la mayor cantidad de los ciudadanos del Ecuador a pronunciarse no en contra de un partido político, no, en contra de toda la estructura política, porque ninguna parecería representar a la gran mayoría. No sucede solo en Ecuador, sucede en el mundo, desde Francia, toda Europa, desde Asia hasta Sudamérica, y podemos poner nuestro país también como ejemplo lastimosamente de ellos. Yo solamente una reflexión, si me permiten, en los últimos días he pasado hablando con mucha gente de afuera, inversionistas que tienen inversiones en el Ecuador corrientemente, valga la redundancia, y otros que querían venir, tratando de explicar lo que pasa en Ecuador. Con mucha vergüenza como ecuatoriano digo esto, porque no me gustaría estar hablando de las cosas malas, sino de todo lo bueno que puede dar Ecuador y sus ciudadanos al mundo. Ecuador podría ser el gran huerto del mundo. Y miren ustedes cómo estamos hoy hablando si la clase política va a dejar que avance el país o no. Esa es la gran discusión, es el gran problema y debemos hacer la gran diferencia. Agradecemos mucho este diálogo, ha sido muy fructífero, fue un diálogo realmente excelente. Agradezco muchísimo a Ramiro Rivera, un gran amigo que siempre nos dispensa con su opinión valiosa y siempre nos conduce hacia los mejores linderos, nos aclara cosas. Y también Alfonso Rollero, también un gran amigo que también es un joven que está también dándonos unas directrices muy importantes para salir adelante y es una persona que en estos momentos dirige opinión, así como Ramiro en El Universo. Ramiro hace el diario El Comercio, ambos diarios muy prestigiosos a los cuales yo tuve el orgullo de pertenecer alguna vez. Grandes pensadores, yo también me uno a agradecerles por estos minutos, de verdad muy ilustrativos, muy esclarecedores y muy inspiradores también. Muchas gracias. De mi parte, muchas gracias, Gabriel, por la invitación, Sirina, compartir con usted y también haber compartido con Alfonso con sus inteligentes y finas observaciones. Muchas gracias, muy amables. Bueno, igualmente de mi parte, muy agradecido por la invitación, Gabriel Cindiña, con ustedes. Ha sido un placer, doctor, ha sido un placer compartir con usted este espacio. Espero volver a reencontrarnos para analizar lo que viene, porque esto no se acaba, de repente esto solo comienza. Ha sido un programa de lujo, sinceramente, ha sido buenísimo. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana que tendremos con más Somos Magazine a través de OnePlus TV. Nos vemos la próxima semana. El Consejo Ejecutivo de Revista Somos los consideró los mejores, los más destacados. Los premiados son Cervecería Nacional, Difare, Corporación La Favorita, DAP Mercorp, Electrocables, Torres y Torres, Inmobusiness, UES, Natural Derm, H. Heller Group, Cámara Ecuatoriana Canadiense, Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Junta de Beneficencia, Alta Tensión S.A., Centro Educativo Thomas More, Hotel Le Parc, Unigraf, Cámara Ecuatoriana Americana, Cámara Nacional de Pesquería, Latinoamericanos Unidos del Bronx, New York, Inc., Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Quito, Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología, CODEFE,
Dirección de Enlace de Protocolo y Logística Militar de Fuerzas Armadas. Conservas Isabel, Corporación El Rosado. Polígrafo Max Security. Los premios individuales, y vamos a ver en esta misma premiación, serán para Viana Magno Isaías, ministra de Telecomunicaciones. Marjorie Chávez, asambleísta. Y el comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas.